Gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares, en cada uno de sus dispositivos. Y sin duda alguna, agradecemos en conjunto porque Dios nos da esta oportunidad. Esta noche quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje en el que daremos respuesta a cómo ser mejor persona, cómo ser mejor en mis hábitos. Sin duda alguna esto conlleva nuestra vida y al mismo tiempo mejorará nuestra salud. Quiero empezar relatando ante ustedes la historia de un hombre que nunca había tenido la ocasión de ver el mar. Entonces este hombre en la historia se nos dice que vivía en un pueblo en el interior de la India y se le había instalado una idea fija en mente. No quiero morir sin ver el mar. Por ello entonces el hombre dice la historia que empezó a ahorrar, empezó a calcular esos gastos para poder llegar a la costa y se dio cuenta que en un trabajo no le iba a alcanzar, así que decide tomar otro trabajo y con esta duplicidad empezó a ahorrar cada día. Todo lo que él podía lo ahorraba. Cada vez que veía sus ahorros, suspiraba porque llegase ese día en el que pudiera estar frente al mar. Algunos años fueron difíciles, pero después de algún tiempo, por fin, ahorró lo suficiente para hacer ese viaje. Una vez que tuvo el ahorro, en su historia nos cuenta que tomó el tren que lo llevó directamente a las cercanías del mar. Este hombre se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Qué agua tan bella! Eran las expresiones que este hombre pronunciaba al estar cerca del mar. En algún momento en su historia nos dice que se acercó hasta el agua, tomó una poca de agua con sus manos y se la llevó a los labios para degustarla. Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: ¡qué pena que pueda saber tan mal con lo hermosa que es! Y es que, mis estimados, muchas veces tenemos una expectativa y nos desencantamos cuando la expectativa es diferente a lo que nosotros comprobamos. Hace una semana, por ejemplo, muchos preparándose para recibir el año nuevo, preparando la cena, la familia viajando, los amigos reunidos. Esa expectativa de iniciar el año con nuevos hábitos, nuevas prácticas. Y es que al llegar el año nuevo nos lleva a pensar en que todo será nuevo. Lamentablemente algunas veces basta que pasen un par de semanas para ver que todo sigue igual que unos meses atrás. Y desafortunadamente la vida cristiana no está libre de dicho peligro. El año contiene 52 semanas. Debo decirle que hasta hoy ya se nos fue una. El año contiene 365.4 días. Quiero decirle que ya se nos fueron 7. El año contiene 8.760 horas. ¿Y qué cree? Hasta el momento en el que estamos iniciando la transmisión, se nos han escapado 165 horas. En este pequeño lapso, hay quienes han empezado a hacer ejercicio y seguramente en este momento llevan un dolor tremendo sobre su cuerpo y también cansancio, porque es parte de este proceso. Hay quienes han empezado a ahorrar y no dudo que lleven un avance ya en la alcancía o quizá en la cuenta bancaria. Hay personas que han emprendido el hábito de la lectura y hoy podríamos decir que conocen más sobre determinado tema que el año pasado. Otros quizá tomaron el hábito de decir: voy a cocinar platillos variados, platillos diferentes, y esta semana han degustado a su paladar un alimento diferente. Otros tal vez con el propósito de nuevos hábitos alimenticios. Sin embargo, quiero canalizar esta información y quiero trasladar su mente a ese momento en el que el ministerio de Jesús se llevaba a cabo en esta tierra. Muchos tenían la expectativa, el deseo, el anhelo de formar parte del reino de los cielos. Sin embargo, en la medida que pasaban los días, las semanas, ellos se daban cuenta que eran esclavos de ritos y de hábitos que les impedirían ser parte de este reino.
Por eso Pablo explica en la carta a los Efesios capítulo 4, que para que pueda uno lograr esos objetivos, esas metas, es necesario renovar nuestro espíritu de la mente. Es decir, mis estimados, en las metas que usted se ha trazado, el único que puede romper los patrones de conducta arraigados es Jesús. El único que puede cambiar los hábitos dañinos que son para nosotros y lamentablemente son dañinos para las personas que amamos es Jesús. Y también es Jesús quien puede ayudarnos a obedecer eso que algunas veces escuchamos o vemos, pero nos parece extraño e incluso imposible. Por eso es que esta noche quiero decirle que sin duda alguna cada inicio de año, es una oportunidad para alcanzar nuestras metas. Pero no solamente el inicio de cada año. También hay una oportunidad cada vez que inicia un día. Cuando abrimos los ojos en ese amanecer, las oportunidades se renuevan. Cada vez que inicia una semana, también las oportunidades se renuevan. Con esto de la pandemia, muchas personas han sido llamadas al descanso y la historia de sus vidas se ha cerrado. Sin embargo, usted y yo que tenemos la oportunidad de estar vivos, cada día tenemos nuevas oportunidades, cada semana, y afortunadamente también este año que inicia, estamos teniendo oportunidades. Y quiero decirle que para poder alcanzar las metas que nos hemos trazado, es importante entender que toda meta conlleva sacrificio. También conlleva disciplina, conlleva esfuerzo y sobre todo dedicación. Por ejemplo, cuando su servidor en otro año se propuso hacer ejercicio, recuerdo muy bien que yo quería renunciar, pese al dolor que se siente cuando no estamos acostumbrados o hemos abandonado el ejercicio. Y esperaba que en casa alguien dijera, no, ya no vamos. Y yo con todo el gusto me quedaba a descansar. Pero ahora, cuando la salud mejora, podemos decir que vale la pena ese sacrificio, que es importante la disciplina para crear un hábito. Y sin duda alguna usted podría compartirle a otras personas las ventajas que ha tenido por metas alcanzadas, ese esfuerzo que usted ha llevado a cabo y le ha dado resultados, la dedicación que ha tenido y los resultados que han tenido. Por eso, mis estimados, en el libro de Hebreos, capítulo 12, se nos dice que debemos dejar a un lado todo lo que nos estorba. Y es que, hablando de la vida espiritual, el pecado es el que muchas veces nos enreda. Debemos correr con fortaleza, dice el verso 1, la carrera que tenemos por delante. Pero no puedo correr si no dejo de lado eso que nos estorba. Mis estimados, en las metas y propósitos que usted se estableció, quisiera preguntar, ¿qué podría estorbar o evitar que usted alcance su meta o propósito planeado la semana pasada, por ejemplo? Sin duda alguna, mis estimados, como nuestras metas son diferentes, nuestros propósitos son diferentes, también nuestros obstáculos suelen ser diferentes. Esa noche podría usted contarnos, compartirle a quienes le rodean, pues todos tenemos en mente nuestros propios propósitos. Sin embargo, hay un propósito que esta noche quiero recordarle. De alguna manera, en la carta segunda del apóstol Pedro, nos dice en el capítulo 3, nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, esa que Dios nos ha prometido, en las cuales todo será justo y bueno. Mis estimados, hay cosas que nos estorban para alcanzar nuestras metas y propósitos. Y también hay cosas que nos estorban en la carrera espiritual. Más de uno, al llegar el año, nos proponemos hábitos, experiencias, vivencias, y hay cosas que nos van estorbando en el camino. Sin duda alguna, los bienes materiales son buenos. Pero hablando de la vida espiritual y de esa carrera espiritual, debemos entender que nada se va a comparar al resultado de esa meta. Por eso, mis estimados, quiero decirle 3 obstáculos con los que usted se enfrentará, y no solamente en nuestras metas terrenales, sino en las metas celestiales. Pero al mismo tiempo 3 soluciones para estos obstáculos. El primero de ellos, debo decirle,
que es el peso de la culpa. Satanás es tan astuto que de alguna manera nos pone la tentación, nos hace caer y luego nos señala nuestra condición. Es decir, primero nos empuja, nos caemos y después se ríe de nosotros. Y cuando nosotros le damos cabida a esta culpabilidad, caemos en desesperación. Incluso hay quien llega a la autodestrucción, agobiado por esa culpabilidad de una falla, de un error o quizá incluso de un pecado voluntario. Llega a la autodestrucción. Este es uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos, no solo en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Afortunadamente en la palabra de Dios, primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces llegan enfermedades a nosotros porque traemos encima de esa culpabilidad de nuestros errores, de las cosas que hemos hecho mal. Y mis estimados, la palabra de Dios nos dice, mira, tú puedes librarte de todo eso que te está agobiando. Tú puedes librarte de esos errores. Pero es importante que para librarte de ellos confieses a Dios tus pecados. Y mis estimados, a diferencia de todo ser humano, Dios es fiel y Dios es justo. Dios no le va a andar contando a la sociedad, al vecino, al amigo, lo que nosotros hemos hecho. Cuando nosotros acudimos a Él, en su palabra dice que toma nuestras faltas y las arroja semejante al fondo del mar, allá donde nadie va a poder estar dándonos molestia. Pero mis estimados, este es uno de los obstáculos más grandes. Ese sentimiento de culpa puede renovarse si nosotros decidimos confesar nuestros pecados. Al mismo tiempo, quiero decirle que el segundo obstáculo es el peso de la duda. Nosotros vivimos en una sociedad que ha vuelto la verdad relativa. Para muchos ya no existe la verdad absoluta. Todo es relativo. Quiero decirle que la duda es el fruto de nuestra debilidad y también de nuestra fragilidad humana. Debemos cuidarnos de las filosofías que Satanás ha injertado para hacernos dudar. Y es que desde tiempos antiguos, la carta a los Colosenses en el capítulo 2 les da un aviso, mire, tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes les quieran enseñar teorías, filosofías o argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan a este mundo. Quiero decirles, mis estimados, que hoy en día es muy difícil identificar una filosofía, teoría o argumento verdadero o falso a la luz del ser humano. ¿Cómo podría saber si lo que creo es verdad? ¿Cómo podría saber si lo que estoy haciendo, si lo que estoy buscando es verdadero? Afortunadamente en la palabra de Dios nos contesta. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu palabra es la verdad. Inició el año y nos pusimos metas. Alguien puede decir, ¿y esa meta es buena? Mis estimados, podemos compararla a la luz de la palabra de Dios y sabremos si es correcto. Cuando lleguemos a incrementar nuestro conocimiento a través de la lectura, de lo que oímos, y tengamos esas dudas, comparémoslo directamente a la palabra de Dios. Y cuando haya dudas respecto incluso a la propia palabra de Dios, empapémonos más de ella, para que entonces podamos esclarecer. Pues aunque vivimos en una sociedad que tiene verdades relativas, la palabra de Dios siempre nos conducirá a una verdad absoluta. Y este es el segundo aspecto que debemos cuidar. Y el tercer aspecto que esta noche quiero dialogar con ustedes es uno de los que, proféticamente hablando, golpearía más fuerte en nuestros días, pero no hablaremos de profecía. Este aspecto es el peso del desánimo. Y es que muchas veces pensamos que nos vamos a desanimar cuando enfrentemos dificultades. Y sí, a veces enfrentamos dificultades y nos desanimamos. En algunas otras ocasiones enfrentamos complicaciones, algo se nos complica y viene el desánimo. Y algunos dicen, me doy por vencido. Otros decimos, ¿saben qué? Voy a abandonar este plan, voy a abandonar esta meta, renuncio. Pero quiero hablar esta noche
de los problemas del desánimo espiritual. Y es que a veces esas mismas dificultades y complicaciones también merman en nuestra vida espiritual. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que muchas veces este desánimo proviene cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia o cuando nosotros dejamos de buscar a Dios. Y es que la oración es esa conexión del ser humano hacia Dios. Cuando nosotros exponemos y a veces tenemos dudas, le preguntamos a Dios y pareciera ser que Dios no nos responde. Bueno, debo decirle que mientras usted ora, usted es el que se comunica con Dios. ¿Y dónde vendrá la respuesta? Cuando usted lea la Biblia, es la manera en la que Dios se comunica con el ser humano. Por eso si lo dejamos de buscar, no dude que solamente perderemos las metas terrenales, sino que también perderemos de vista nuestros propósitos celestiales. Y antes de continuar, yo quisiera preguntarle, ¿será que a usted le gustaría llegar a esa tierra prometida? ¿Será que a usted le gustaría llegar solo, sin su familia? ¿O le gustaría poder llegar con su familia? Bueno, muchas veces nos hace caer en desánimo espiritual dejar estos aspectos a un lado. Si usted tiene el objetivo y la meta de poder llegar a la tierra prometida con su familia, es importante orar con su familia. Si usted quiere que llegue su familia, es importante leer la Biblia con la familia, buscar a Dios con la familia, porque hacerlo a un lado nos hará caer en un desánimo espiritual. Y sabe, entonces corremos el riesgo de abandonar esta carrera a la tierra prometida. Y si nos desviamos, mis estimados, el enemigo habrá vencido. El libro de Josué trae una explicación breve a esto. Nos dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero desfragmentarlo rápidamente. A más de uno nos gusta leer el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es que, mis estimados, sin duda alguna, Dios hizo esta promesa de estar con nosotros en todo momento. Pero quiero anteponer el verso 8. Para que Josué pudiera acceder a esta promesa, en primer lugar, no debía apartarse de la ley. Y dice el verso 8, de día y de noche debía meditar en ello. Es decir, Josué de día y de noche estudiaba la palabra de Dios. Alguien que estudia de manera cíclica, repetida, constante, pasa al segundo nivel del verso 8. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, yo no puedo ser obediente. Bueno, puedo serlo sin convicción. Pero si yo quiero ser obediente con convicción, es importante estudiar. Cuando yo me empapo de la palabra de Dios, comprendo. Y cuando comprendo, me convenzo. Y de ese modo la obediencia tiene convicción. No es una obediencia robótica. ¿Y qué desenlace del verso 8? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis estimados, estudiar la palabra de Dios, obedecer sus consejos, hará que nos vaya mejor. Y entonces ahora sí el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, requieres esfuerzo, es que no me gusta estudiar, soy desobediente. Bueno, aquí dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, ya empezaste, avanza. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis estimados, de acuerdo a estos dos versos, puedo decirle algo. La prosperidad, el éxito en nuestras metas, en nuestros objetivos, depende de dos cosas, del estudio de la palabra de Dios y la obediencia a los mismos. El verso de Mateo 28:20 es un verso que también a su servidor le fascina porque dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué creen, mis estimados? Debemos recordar que es una promesa condicionada. Dios le prometió estar todos los días de su vida al ser humano, siempre y cuando haga la primera parte del verso 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, Dios les dijo a los discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Si ustedes les enseñan a otros lo que yo les he mandado. Es decir, estimados discípulos,
compartan. Y es que, mis estimados, el enemigo procurará desanimarle, procurará hacerle dudar y le va a recriminar sus errores. Sin embargo, esta noche quiero decirle, la única manera de vencer, mejorar su salud, lograr los objetivos, tener una vida mejor, una familia feliz, es teniendo una verdadera comunión con Jesús. Así que es mi deseo, es mi oración, que en su vida, en su familia, en su hogar, usted pueda implementar estos consejos bíblicos y de ese modo no solamente tener prosperidad en esta tierra, sino prepararse a esa tierra prometida que Cristo nos ha prometido. Mis estimados, que el Señor les bendiga.